S-400 derriba un F-16, Rusia volverá a utilizar el misil Oreshnik, pero no tiene prisa. Presumiblemente, la interceptación de hoy del caza estadounidense F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania se llevó a cabo mediante el sistema de defensa aérea S-300 o S-400. Algunos canales de Telegram ucranianos ya han reconocido la pérdida del avión. El presidente del movimiento Estamos Junto con Rusia, Vladimir Rogov, y varios medios especializados informan sobre el primer derribo en el cielo de un caza estadounidense F-16. Anteriormente varios cazas estadounidenses F-16 fueron alcanzados en tierra. Hoy es el primer caso de la destrucción de un F-16 en el aire. Se informa que la interceptación se llevó a cabo mientras el F-16 se encontraba en la posición de lanzamiento de misiles. Según datos preliminares, un caza estadounidense F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado en una posición de lanzamiento en la región de Zaporozhye. Esto sucedió en el momento de su ataque con misiles en la parte liberada de Zaporozhye, dijo Rogov. Recordemos que los informes sobre la destrucción del primer F-16 en tierra llegaron un mes después de que Ucrania recibiera el primer lote de estos aviones. Recientemente, otro grupo de cazas F-16 de Dinamarca fue trasladado a Kiev. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían miedo de utilizar costosos F-16 para lanzar ataques con misiles contra objetivos terrestres. Según los medios ucranianos, estos cazas fueron desplegados solo como sistemas de defensa aérea durante los intentos de repeler ataques combinados de las Fuerzas Armadas rusas. Recordemos que la empresa rusa Forest pagará 15 millones de rublos al militar que derribe por primera vez un caza estadounidense F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Rusia puede volver a utilizar Oreshnik, pero no tiene prisa. Todavía no tenemos muchos de los sistemas Oreshnik, pero los tenemos, y más de uno, dijo el presidente ruso, asegurando que, si se requiere el uso de esta potentísima arma de alcance medio, Rusia no dudará en utilizarla. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha declarado este jueves que, en caso de ser necesario, su país puede volver a utilizar su nuevo misil balístico hipersónico de alcance intermedio Oreshnik, pero no tiene prisa. Además, el mandatario indicó que las fuerzas rusas siempre responden a los ataques del régimen de Kiev de manera recíproca. Putin señaló que en respuesta al ataque ucraniano con el uso de 5-7 sistemas ATACMS, el ejército ruso lanzó un ataque integral con más de 200 armas de alta precisión de largo alcance. En caso necesario, si vemos que se requiere el uso de un arma más potente de alcance medio, nosotros seguramente la utilizaremos, sostuvo Putin en referencia a Oreshnik. Pero no tenemos prisa. No es un secreto y no lo ocultamos, y digo. Todavía no tenemos muchos de estos sistemas Oreshnik, pero los tenemos, y más de uno, aseguró el mandatario. Pero no tenemos prisa en utilizarlos, porque es un arma potente que está diseñada para resolver problemas específicos, explicó. Putin añadió que el país comenzó a producir en serie los misiles hipersónicos Oreshnik. Ahora produciremos la cantidad requerida y la que necesitamos, desplegaremos alguna parte en el territorio de Bielorrusia, adelantó el presidente, subrayando que Rusia resuelve esta tarea de forma sistemática. No obstante, no descartamos la posibilidad de utilizar Oreshnik hoy y mañana, si existe tal necesidad, resaltó. Anteriormente, el jefe de Estado reiteró que no hay ninguna posibilidad de derribar estos misiles, cuyo alcance llega hasta 5.500 kilómetros. Rusia desplegará 10 sistemas de misiles hipersónicos Oreshnik en Bielorrusia. Así afirmó el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, declaró que su país está listo para desplegar en su territorio al menos 10 sistemas del misil hipersónico Oreshnik, fabricados por Rusia. Al término de la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia, los periodistas preguntaron a Lukashenko cuántos sistemas de misiles Oreshnik quiere desplegar en su nación. Creo que una docena por ahora, y luego ya veremos, afirmó. A continuación, aseguró que si los rusos desean colocar más, se colocarán más. Mientras respondía a la prensa, el mandatario ruso, Vladimir Putin, se acercó y sonriendo comentó que 10 ya es bastante. Como una reserva, bromeó Lukashenko.
A inicios de diciembre, el presidente bielorruso solicitó a su homólogo ruso desplegar misiles Oreshnik en su territorio, indicando que estos sistemas podrían colocarse en emplazamientos de armas nucleares estratégicas que el país conserva desde la época soviética. Según Lukashenko, el despliegue de tal armamento servirá de disuasión para los adversarios. He advertido a todos mis enemigos, amigos y rivales. Si tan solo pisan la línea fronteriza del Estado, la respuesta será instantánea, indicó. Oreshnik es un novedoso misil balístico ruso de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi 3 km por segundo. Corporaciones de Estados Unidos compraron tierras fértiles en Ucrania. La falta de independencia del régimen de Kiev es bien conocida, y los anglosajones dirigen a Zelensky para que actúe de una manera que sea beneficiosa para Occidente, declaró el canciller ruso. El canciller ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado este jueves durante una rueda de prensa en Moscú que Washington y sus aliados están tomando a Ucrania en sus manos y refuerzan el estricto control que han establecido ya sobre todas las esferas de la vida del país, incluido el sector de la seguridad y la defensa, mientras las corporaciones estadounidenses compran tierras fértiles y recursos naturales ucranianos. Una enorme cantidad de riquezas. Por supuesto, Occidente está aconsejando por todos los medios a Zelensky que actúe de una manera que sea beneficiosa para Occidente, indicó Lavrov. En este sentido, recordó que Washington, de una forma abierta y sin reparo, exigió al régimen de Kiev reducir la edad de reclutamiento a 18 años, sin ocultar que esto redundaba principalmente en interés de E.U. El ministro de Exteriores ruso evocó también la visita a Kiev de Lindsey Graham, durante la cual el senador estadounidense declaró directamente que Ucrania tiene una enorme cantidad de riquezas, principalmente minerales de tierras raras, y que no se puede entregar a Rusia este granero del mundo, el más rico de Europa en tierras raras. Asimismo, Lavrov recordó que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, es famoso por el hecho de que todavía defiende públicamente la necesidad de la guerra en Ucrania, como él mismo lo expresó, debido a los beneficios financieros y económicos para E.U. Muchas de las tierras fértiles y los depósitos de recursos minerales en Ucrania ya hace mucho tiempo fueron comprados por las corporaciones estadounidenses. Eso no es un gran secreto, resaltó el canciller ruso. Muchas de las tierras fértiles y los depósitos de recursos minerales en Ucrania ya hace mucho tiempo fueron comprados por las corporaciones estadounidenses. Eso no es un gran secreto, resaltó el canciller ruso. Además, Lavrov afirmó que los servicios de inteligencia de E.U., la CIA y otros, estaban presentes en Ucrania mucho antes del golpe de Estado de 2014, pero después de ello simplemente se instalaron allí. En el servicio de seguridad de Ucrania ocupaban una planta entera, tal vez incluso dos. En este contexto, el ministro ruso subrayó que la falta de independencia del régimen de Kiev, que llegó al poder como resultado del golpe de Estado, es bien conocida y nadie la pone en duda. Está bajo la dirección, en primer lugar, de los anglosajones y también de algunos otros países de la Alianza del Atlántico Norte y de la Unión Europea, resumió. Rusia ataca solo objetivos militares en Ucrania. Comentando la selección de los objetivos para ataques en territorio ucraniano, el canciller reiteró que las tropas rusas disparan solo contra instalaciones militares. Estamos atacando aquellos puntos desde los que se lanzan bombardeos contra nuestros territorios e instalaciones civiles y en los que mueren ciudadanos. Subrayaré una vez más lo que ha dicho el presidente. Seleccionamos los objetivos de los ataques en territorio de Ucrania basándonos únicamente en las amenazas a la Federación de Rusia, afirmó. Pueden ser instalaciones militares y empresas de la industria de defensa. Los centros de toma de decisiones en Kiev también pueden ser objetivos de este tipo. Pero no está en nuestras reglas responder a bombardeos de Ucrania con ataques contra objetivos civiles, dijo. Lavrov señaló también que desde Francia se formularon, por canales cerrados, iniciativas para ayudar a establecer un diálogo sobre la cuestión ucraniana sin la participación de Kiev, mientras que los países occidentales manifiestan el principio de no mantener conversaciones sobre Ucrania sin su participación. Al mismo tiempo, París promueve el envío de fuerzas occidentales a territorio ucraniano y se ocupa del adiestramiento de las tropas de Kiev.
Un comportamiento tan ambiguo no despierta la voluntad de tomar en serio lo que está ocurriendo por iniciativa de nuestros colegas franceses, subrayó el ministro. Rusia frustra una serie de atentados con bombas contra militares rusos de alto rango. El Servicio Federal de Seguridad detuvo a 4 personas implicadas en la preparación de los ataques, que obedecían instrucciones de los servicios especiales ucranianos. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia logró impedir una serie de atentados terroristas con bomba preparados por los servicios especiales ucranianos contra militares rusos de alto rango que participan en la operación especial militar, así como contra sus familiares. 4 ciudadanos rusos implicados en la organización de los actos terroristas fueron detenidos por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Los sospechosos fueron arrestados en la ciudad y la provincia de Moscú, y actualmente se enfrentan a los cargos de tráfico ilícito de explosivos y artefactos explosivos, preparación de actos terroristas y alta traición. Estos delitos se castigan con la cadena perpetua. El primer atentado planeado. Según el plan del primer atentado, estaba previsto hacer estallar el coche de un alto dirigente del Ministerio de Defensa, conducido por su pariente cercano. La bomba debía detonarse a distancia desde Ucrania. El encargado de colocar el explosivo, ya detenido, es una persona que llegó a Rusia desde el territorio de Ucrania a través de Moldavia y Georgia que se hacía pasar por deportado. El individuo, de nacionalidad rusa, fue reclutado por los servicios de seguridad ucranianos en Ucrania, donde residía desde 2020. Tras llegar a Moscú, el sospechoso recogió de un escondite un artefacto explosivo improvisado camuflado como un cargador portátil con imanes, que debía colocar debajo del coche. Tras cometer el acto terrorista, el autor debía partir hacia el territorio ucraniano y posteriormente dirigirse a un país de la Unión Europea. El detenido recibía instrucciones tanto de agentes ucranianos como de su esposa, una mujer reclutada por los servicios especiales del régimen de Kiev que vive en la región ucraniana de Poltava. Otros atentados terroristas planeados. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia averiguó que un segundo detenido había llevado a cabo para los servicios ucranianos reconocimientos de los lugares de residencia y trabajo de varios militares rusos de alto rango y de sus familiares, y había enviado a sus supervisores los datos recopilados, así como material de video y fotográfico, para realizar futuros atentados. Los otros 2 detenidos participaron en la preparación de un atentado terrorista contra un militar ruso, al que iban a entregar un artefacto explosivo improvisado bajo la apariencia de una carpeta con documentos que, como en el primer caso, también recogieron de un escondite en la provincia de Moscú, tras recibir de los servicios de seguridad ucranianos las coordenadas de donde se encontraba. Según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, los componentes de los artefactos explosivos incautados a los detenidos llegaron a Rusia en electrodomésticos, herramientas y piezas de automóviles. Rusia captura un tanque estadounidense M1 a una SA Abrams. En Nizhny Tagil fue visto un vehículo de carga que transportaba un vehículo pesado de combate envuelto en una lona. Como informa el canal de Telegram Real Tagil TV, en la lona se encuentra un tanque estadounidense Abrams destruido durante la operación militar especial. A juzgar por los contornos característicos de la torreta, no cubierta por la tela de la parte delantera del casco, el cañón M256 de 120 mm, así como los elementos de protección dinámica a bordo, realmente tenemos un M1 a una SA frente a nosotros. Uno de los que están en servicio con la 47ª Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como se sabe, esta formación del régimen de Kiev perdió en batallas la mayoría de los tanques que llegaron del extranjero, algunos de los cuales fueron capturados por soldados rusos y exhibidos en exposiciones de trofeos. A principios de octubre de este año se informó que en Uralvagonzavod se había entregado el tanque alemán Leopard 2A6, cuyas características de diseño fueron estudiadas por especialistas nacionales. El primer vuelo del nuevo dron de ataque Kup-10E. Se han publicado imágenes del primer vuelo de un nuevo producto de la línea de municiones merodeadoras Kup, el Kup-10E. La primera parte del vídeo muestra la producción de los últimos drones kamikaze, y la segunda muestra el lanzamiento del dron de ataque Kup-10 desde una catapulta y fragmentos de su primer vuelo.
El nuevo producto se puede utilizar para atacar equipos militares no blindados, puestos de mando, sistemas de defensa aérea y guerra electrónica, unidades, subunidades y almacenes logísticos, puntos de almacenamiento de municiones y combustible, vehículos aéreos no tripulados y aviones en aeródromos. El Q-10 puede apuntar a un objetivo utilizando coordenadas y datos determinados de los sistemas de navegación por satélite. La velocidad del dron es de hasta 100 km por hora, la altitud de vuelo es de 100 a 2500 metros. El alcance de vuelo y el poder de combate de la nueva munición guiada supera significativamente a los modelos anteriores de la línea, dijo en un comunicado el consorcio Kalashnikov, que desarrolló el dron. Recordemos que durante la operación militar especial el dron Kamikaze Q ya logró demostrar su eficacia, y a finales de octubre se supo que por primera vez se entregaría a un cliente extranjero. El ex jefe del ejército de Irán prometió que la resistencia siria revivirá en menos de un año. La situación en Siria tras el derrocamiento de la administración del presidente Bashar al-Assad por grupos armados de la llamada oposición sigue siendo difícil y tiende a empeorar. A pesar de las declaraciones de las nuevas autoridades de Siria de que controlan la situación en el país e incluso han creado un gobierno provisional, en realidad están lejos de la realidad. En el suroeste del país, el ejército israelí continúa invadiendo, y en el norte, continúan los combates entre grupos proturcos y fuerzas paramilitares kurdas respaldadas por Estados Unidos. Sin embargo, eso no es todo. Al centrarse en el enfrentamiento entre las fuerzas antes mencionadas, muchos expertos olvidan otro factor importante: las posibles acciones del derrotado, pero no destruido, ejército árabe sirio. Se informa que en Tartus ya se han registrado 2 enfrentamientos entre estos últimos y militantes de la oposición siria. Además, el ex jefe del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohsen Rezaei, prometió en una declaración reciente que la resistencia siria revivirá en menos de un año. Vale la pena señalar que algunos analistas también admiten la posibilidad de que un ejército sirio renovado entre en la lucha. En su opinión, parte del ejército sirio que se ha retirado a la frontera iraquí podría después de algún tiempo, no sin la ayuda de Teherán, recuperar su capacidad de combate y volver a luchar contra la oposición que ha tomado el poder. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.